Muy buenas, bienvenidos a la taberna de CJ, donde este tipo aquí presente es la C, yo soy la J y hoy día ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de eh, la decadencia de las películas de terror. Porque se han vuelto bastante malas con el paso del tiempo. No sé qué Eh, pasa con el cine, pero cada vez son peores. la verdad es que sí, el hecho de que sean como cada vez más malas, no hay como la ciencia ni la ciencia ni la psicología, no hay ninguna rama de nada que te dé una explicación de por qué las de ahora son tan malas. Porque hasta que meter la psicología en esto. Son malísimas. Yo he visto varias de las nueve y son malísimas. Entonces, y de hecho, ya desde algunos años ya han habido algunas joyitas ahí que se han colado malas. Ya más adelante vamos a hablar de una que. Que, Que. uff. No sé, es como hacer un capítulo de My Little Pony en el espacio, ahí te lo puedo dejar. No, nada que ver con nada. Que no tiene nada que ver con nada. Pero. La eh, absurdez absoluta de las películas de terror. pero eso, básicamente vamos a estar tocando eh, ese temita. eh, con, dando más que nada nuestra opinión sobre la historia del cine de terror, cómo cómo ha crecido, cómo ha decaído en el paso de los años. Bastante. Y, y eso, pues espero que lo disfruten y que pasen un buen rato, mientras cualquier otra cosa. O por una chelita también. Qué También maravilla. Sí, también, ya que estamos. Una cerveza acompaña siempre, sobre todo con el calor que está haciendo ahora. Es como 30 grados allá afuera y me quiero morir. gracias aquí al compañero que está aquí dando vuelta aquí atrás. Como invitado especial tenemos hoy día al ventilador El ventilador nos está dando la vida ahora mismo. que me está ayudando a sobrevivir. Y eso, ¿por dónde podríamos partir como dando un contexto quizá sobre, Sobre lo que ha sido el cine en sobre general, claro, del terror. como la... ¿Qué es lo que debería tener una película de terror para que sea buena? Por ejemplo. Que yo por ejemplo, ya partiendo del tema, yo siempre he pensado que una película de terror buena, en lo que se tiene que basar es en algo que pueda pasar en la vida real. Siempre lo he pensado. Por ejemplo, ya que tengo a Letterface aquí en la imagen, eh, si bien es una película de ficción, Leatherface está basado en un asesino real. Ahora mismo no recuerdo bien el nombre, pero en un asesino que después de matar a sus víctimas, hacía artesanía con la piel de sus víctimas. Cuando la policía fue a investigar a su casa, vieron que tenía un bol de sopa hecha con un cráneo humano, un, unos guantes hechos de piel humana. O sea, existió un asesino como Leatherface. Y yo creo que esa es la base en la que debería centrarse una película de terror para ser buena. Algo que podría existir. Claro, que tenga esa conexión y que haga que la gente sienta como el sentimiento como de incertidumbre quizá o o de de un miedo como más cercano, como que tú sentís que eso verdaderamente le puede pasar a alguien en la realidad. Po. No es como, por ejemplo, Freddy Krueger, porque es un loco que se mete dentro de los sueños. ¿Cachai? No es como que sea más por ese lado, pero que sea como basado en, en un asesino que tenga y que la historia gire en torno a eso, claro que te da como ese frío en el cuerpo eh, de que sucedió y que más adelante puede pasar algo similar, ¿cachai? Como que te entra ese como miedo, como denominamos nosotros como el verdadero miedo que debería tener una película de terror. Po. Bueno, ya que hablamos de Freddy Krueger obviamente no es un asesino que pueda atacar, no existe lógicamente algo que pueda atacarte en los sueños. Pero Freddy Krueger toca algo que la gente sí puede sentir realmente, que son las pesadillas. La gente suele tenerle miedo a las pesadillas, y es normal. Son sueños que muchas veces te hacen incluso despertar con miedo.
Y es el tema con lo que juega Freddy Krueger al final. Algo que de verdad puede pasar y algo que, bueno, la gente, no me quiero imaginar la gente que tuvo pesadillas después de ver a Freddy Krueger. Claro, como que en la película dijeron, o sea, quisieron representar esa sensación de las pesadillas con un personaje. Lo quisieron como caracterizar. ¿Qué personaje podría jugar dentro de este terror que te producen los sueños? Pero, pero claro, el Freddy en sí no te va a aparecer, porque ellos no, o sea, siempre cuando veáis la película ya después, pero intrínsecamente no. Eh, pero claro, el concepto de las películas de antes era tener como una idea arraigada a algo existente para generarle terror a la gente. Porque uno viendo en retrospectiva todas las películas que han salido mínimo estos últimos 10 años, están basadas en algo que es fuera del plano humano y va más por el lado paranormal. Posesiones demoníacas, fantasmas y cosas así que realmente... Sí, está bien, habrá gente que le tenga miedo a los fantasmas, pero no es algo que te vaya a pasar. Eh, No es algo, o sea, es algo que está con la constante de saber si es real o no, porque, o sea, mucha gente piensa que los fantasmas o todas estas cosas como paranormales que se habla el último tiempo con respecto al terror, no sabemos con certeza si son reales o no. y hablando de cosas reales, por ejemplo, eh, claro, como se habla de cosas paranormales, después está el otro icono del terror grande que existió, Jason, por ejemplo. Si bien hasta donde yo sé, no está basado en un asesino real, yo me puedo imaginar a un loco que vive en un bosque y que asesina a la gente que se mete al bosque. O sea, yo me puedo imaginar una historia así, me puedo imaginar que puede existir algo así. Pero en tema de posesiones demoníacas, exorcismo y ese tipo de cosas, me cuesta imaginarme que un exorcismo sea como en una película. O que o que un fantasma vaya a atacar como ataca en una película. Exacto. Y eso es lo que se rescataba y lo que hacía que las películas antiguas de terror fueran buenas. Porque hasta el día de hoy la gente remora viendo esas películas porque le produce otra sensación que las de ahora no. Porque, claro, como dice mi compadre, que cualquier persona que, por ejemplo, que se meta, no sé, a tu casa o se meta a alguna propiedad tuya, alguna cuestión, y que esté más o menos loco, puede terminar siendo un Jason. Porque gente loca no existe en el mundo. De hecho, lo que pasa en la vida real a veces es mucho más terrorífico de lo que pasa en las películas. Entonces, eh, todas tienen ese sentimiento de cercanía con la realidad y no se van tan lejos con cosas fuera de este plano. De hecho, hablando de locos, por ejemplo, Michael Myers de la saga Halloween, creo que tampoco está basado en un asesino real, pero sí han habido casos de asesinos que si bien han sido asesinos toda su vida, su peak de asesinato ha sido en Halloween. O sea que son cosas que han pasado, son cosas que uno puede percibir en la realidad. Había una historia de un asesino que solo asesinaba mujeres y cuando más mujeres, no sé, no recuerdo si cuando lo encerraron lo imputaron por 50 o 60 asesinatos y cuando lo fueron a enjuiciar se dieron cuenta de que cuando más mataba era el día 31 de octubre, la noche de Halloween. Eh, Prácticamente como Michael Myers de la saga de Halloween. O sea que son cosas que pueden pasar. Yo creo que esa tiene que ser la base de una película de terror, que juegue con cosas de la realidad y que a la gente de verdad le pueda dar miedo, como Tiburón. Por ejemplo, Tiburón en su época fue muy buena película de terror
Bueno, porque es un tiburón. O sea, a Exacto. cualquier persona le daría miedo ver a un tiburón enorme si va navegando o si va donde sea. Y yo creo que, de hecho, muchas películas como esas, que tienen que ir como cosas que te pueden pasar, o sea, o te puedes encontrar de forma remota en cualquier lado, como tiburón le habrán como metido, no metido, como, no sé si inculcado miedo o trauma a gente para hacer cosas. Porque quizás alguien, familias o niños o jóvenes que les encantaba ir a la playa, después vieron tiburón y quizás les entró un cierto miedo al agua O o al con otras mar, o a las exacto, criaturas marinas, al fondo marino. o en otras películas quizás, no sé, por ejemplo, Por eh, ejemplo, Chucky. exacto, que ¿Cuánta gente no habrá pensado después de ver Chucky si un muñeco que tiene en su casa de repente va a despertar y lo va a matar? exacto. Entonces, o sea, el aún así cambiando un poco quizás el protagonista, entre comillas, sigue estando arraigado a la realidad porque son cosas no que podrían suceder porque no podríamos, no creo que pueda existir un muñeco que tenga una persona que meta su alma dentro de un muñeco y después De hecho, creo que Chucky está basado en una leyenda urbana. De un muñeco que sí, en Estados Unidos creo que fue. Que supuestamente estaba poseído por magia vudú, justamente igual que Chucky. Y que habían habido muchas muertes alrededor de ese muñeco. Así que tampoco me extraña que Chucky haya sido tan aterradora. Existiendo esa leyenda urbana, obviamente. claro, y a lo que voy es que son cosas eh, que siguen teniendo un elemento realista, o sea, realista y a la vez como algo cotidiano o cercano a la gente, que es un muñeco. Entonces, al ser una figura tan común en cualquier casa o en cualquier dormitorio de un cabro que tenga un muñeco o una figura o cualquier cosa, le va a entrar ese miedo de que quizás este muñeco o esta cosa puede tener vida. Entonces, ahí es donde el verdadero miedo entra, porque sigue teniendo ese elemento, entre comillas, realista o arraigado a la realidad. Ese factor que lo acerca Exacto. a una realidad. O sea, igual que It, por ejemplo, también hay mucha gente que le tiene miedo a los payasos. Y no me imagino cuánta nueva gente le empezó a tener miedo a los payasos después de It. Y aparte, de nuevo, It también está basado en una historia real. De un asesino que se vestía de payaso para matar a sus víctimas. No me acuerdo el nombre del asesino, pero el payaso me acuerdo que se llamaba Pogo. Y sí, el maquillaje estará basado, pero sí, la idea de un payaso asesino no es tan loca. Han habido muchos casos de asesinos que se vestían de payaso antes de matar a la gente. Específicamente It está basado en Pogo, pero hay muchos más payasos en la historia. Entonces, cuando nos ponemos a revisar no sé, una lista determinada de películas de terror, todas las películas que son medianamente buenas o que la gente encuentra que sintió terror, tienen ese factor de realismo arraigado a la historia o al personaje. Porque, porque es lo que más incertidumbre o terror le inculca a la gente. Que tú sepas que el personaje o la historia esté basado en algo que sucedió. O en algún objeto o en alguna criatura que sea real. Y que te entre un terror o quizás, no sé, un respeto o algún sentimiento de alejamiento hacia dicha figura o criatura. Porque, por ejemplo, no sé, pues hay una escena de Nita al final de la antigua donde se transforma en una araña. Entonces, no sé, pues, o en otras películas donde se toman a otras criaturas que a la gente quizás les da
al terminar de verla como que le da un rechazo a un cierto miedo a esa criatura. Estaba pensando en otra película y se me olvidó. Ah, sí, podemos empezar a hablar de la monja ya, porque quiero hablar de la monja. Hablando de cosas reales que pueden pasar. Monjas que pueden Quiero, volar y... quiero, quiero hablar de la monja ya, porque... Pero, ¿Qué pasa con la monja? La monja hubiese sido tan buena, ya que estábamos hablando de, en su mayoría, de películas de terror del género slasher, vamos a empezar a hablar de la decadencia de esas películas. Y quiero empezar con la monja porque siento que la monja tendría que haber sido otra cosa. ¿Qué pasa con la monja? Yo vi la monja, la fui a ver al cine, lamentablemente. La fui a ver al cine. pagaste por No, no pagué, me regalaron una entrada. Así que por ahí bien. pagó alguien por ti, por Sí, pobre persona Pobre que pagó esa persona. entrada. voy a haberse comprado un completo. De partida, pequeño review de la monja. La monja es como una precuela de lo que pasó en el Conjuro, ya que en el Conjuro 2, si mal no recuerdo, que es donde aparece este espectro, que supuestamente habla del origen de la monja. Es donde va un exorcista, una nodriza y un tipo random que se encontró en un pueblo a investigar la iglesia donde había aparecido este espectro originalmente. Remontando la historia, supuestamente fue un espectro que apareció en la iglesia, que lo tuvieron que encerrar, hicieron un sello, un símbolo con bendecido con la sangre de Cristo y ahí encerraron a la monja. ¿Qué pasa con la monja? Que es un espectro, eso fue lo peor de la película. La monja no tendría que haber sido un espectro, no tendría que haber sido una monja real, una monja mala real, porque en la historia han existido monjas horribles que han hecho cosas horribles, y eso hubiese jugado muchísimo mejor con el concepto de terror. Aparte de que la película llega un momento en el que se convierte como en una película, no sé si la viste. ¿Viste la monja? No, no lo veo. Vi una review, más o menos estoy contextualizado de qué onda con la Ya, monja. ¿qué pasó? Hay un momento en el que la película se convierte en una película de zombies. O sea, si iban a tomar el concepto del espectro de una monja, deberían haber seguido por ese camino y no haberla convertido en una película de zombies, porque hay momentos, por ejemplo, el exorcista que va a investigar la iglesia. Eh, Ese exorcista estaba como traumado porque antes tuvo que realizar un exorcismo a un niño y el niño murió en ese exorcismo. Y él seguía con el recuerdo de ese niño. ¿Qué pasa? Que aparece el niño como flashbacks en la película, eh, jugando con la culpa del exorcista. Pero llega un momento en el que se materializa de verdad el niño y lo empuja como a una tumba, si mal no recuerdo, y lo deja sepultado vivo. ¿Por qué? No, no debería haber pasado. Si van a jugar con los traumas del exorcista, tendrían que haber jugado con los traumas y no con el concepto de que el niño existía físicamente. Y hay un momento en el que también empiezan a aparecer diferentes espectros que no son espectros porque golpean al exorcista, golpean al otro tipo. De hecho, el otro tipo llega y le da un escopetazo a uno. O sea, jugaron muy mal con dos conceptos que hubieran sido muy bien, que pudieran haber sido muy bien llevados para haber hecho una película de terror muy buena. Y ya que estamos con el tema ya que hablamos de muchos personajes del género slasher, la monja yo creo que tendría que haber sido otro más en la lista, otro del género slasher. Que hubiese sido una monja real, que hubiesen explicado de verdad el origen de la monja y no que existía una monja en una iglesia y después se escapó, o sea, el espectro de una monja en una iglesia y después se escapó, sino que hubiesen hablado de la monja, cómo fue en vida todo lo que hizo para volverse mala, el por qué fue tan mala y por qué existe su espectro. Ese tendría que haber sido el origen, haber enseñado cómo fue la monja en vida para llegar a haber sido un demonio. Porque si se convirtió en un demonio es por algo, porque habrá hecho algo horrible en vida, pero eso no lo muestran.
¿Cómo hubiese sido mejor la monja? Pues así, tendrían que haber mostrado a la monja en vida y haber mostrado las cosas que hizo. Si acaso mató a alguien, si acaso abusó de alguien, lo que sea que haya hecho en su momento. Pero en cambio nos dieron una película de fantasmas, con zombies, que da risa, con screamers baratos, screamers muy predecibles, llena de clichés, como el grupo que se separa, el príncipe azul que se va pero luego vuelve para rescatar a la chica. No, no sé. Tendrían que haber hecho tantas cosas primero. Tantas cosas buenas hubieran salido de esta película. De hecho, en esta película se comete para mí una falta grave o una mala costumbre de las películas de ahora, que es meterte miedo en un contexto que no da miedo. Porque, de hecho, recordé cuando tú me hablaste de los screamers baratos, que hay algunas escenas en la película donde un elemento en particular o alguna cosa que aparece en la pantalla particularmente te ponen un sonido fuerte para que te asuste, pero Que puede, lo que aparece en la pantalla no te asusta. que puede ser perfectamente. En muchas películas hacen eso. En muchas películas de terror, Exacto. entre comillas, hacen eso. Que aparece una persona de la nada a hablarle a otra persona. Y cuando aparece esa persona, hacen que la escena aparezca de golpe y con un ruido fuerte. Exacto. Eso te va a dar miedo. Eso va a dar miedo. O sea, no da miedo, da un susto. Sí. Que es diferente. Un susto es una sensación momentánea de terror provocada por algún tipo de amenaza real. Real o no real, pero por algún tipo de amenaza. Un susto es si de la nada ahora aparece alguien de algún lado de mi habitación que yo no haya visto y que haga algún ruido. Realmente el susto no juega con el sentimiento de miedo, el susto juega con los reflejos de la persona. Exacto. Un ruido fuerte te va a dar un susto, pero si no te da un susto es porque tus reflejos no están funcionando bien. El miedo es una sensación de agobio, una sensación de desconcierto por algo, por una amenaza real o no, que te va a hacer sentir indefenso incluso. Si tú vas caminando por un bosque y de repente se cae una rama, se cae un árbol al lado tuyo, va a dar un susto, porque se cayó un árbol y ese árbol perfectamente podría haberte caído a ti. Por lo tanto, tus reflejos actuaron para apartarte de ese árbol y avisarte de que había un árbol cayendo. El mismo caso, si tú vas en un bosque por la noche y de pronto escuchas una motosierra a lo lejos, te va a dar miedo, porque hay una amenaza. Tu cuerpo está sintiendo que hay una amenaza en ese bosque. Entonces, básicamente como que eso de compadre, las películas de ahora juegan mucho eso con los reflejos de la gente y con el hecho de generarte un susto momentáneo. Más que tomarse el tiempo de generarte una atmósfera que te haga sentir incómodo y que te genere ese miedo. Entonces, es una cosa que ya mucha gente no, de verdad como que le cansa, porque es una cosa que está presente en casi todas las películas de terror que hay actualmente, el hecho de generarte un susto eh, momentáneo, eh, es lo que es lo que hace que estas películas sean malas o que no sean tomadas en cuenta como para ver con una familia o en el mismo Halloween que pasó ayer y decir, oye, ¿sabes qué? Veamos una película de terror y estas no salgan al baile por lo mismo porque son cosas muy pasajeras, son cosas que es como, no sé, como ver una película de Adam Sandler. Te da risa pero no te vas a acordar después. No es una película que digáis, vela, o sabéis que lo que me causó esta fue genial, o con alguna película que da penita, da tristeza, o sabéis que me puse a llorar con esta, o es súper triste, cuestiones, no, es una cosa Momentánea, algo que exacto, es no. como, no sé, como comerte alguna cosa que te deja satisfecho por el momento, pero ya después no es una cosa que digáis, oh, sabéis que estaba exquisito. Es como comerse una bolsa de papas fritas. Exacto, voy al McDonald's. Es como comerse una bolsa de papas fritas o algún snack. Te lo comes, quedas satisfecho en el momento, pero no te lo comes para almorzar o para cenar. No. Uf, quería hacer un monólogo de la monja.
Es que, Tenía tantas ganas de hacer ese monólogo. es que son muchos los casos, y este sobre todo, que tenían un... Tenían un muy buen concepto, tenían un muy buen personaje, porque tú ves la imagen de la monja y da miedo. De sí, verdad da te miedo. da... Está muy bien hecha. ¿Qué pasa? Que no supieron aprovechar bien el concepto. El concepto de una monja era perfecto para hacer una película de terror. Y el contexto de la película, que era dentro de una iglesia, también era perfecto para hacer una película de terror. Era una iglesia con un cementerio al lado. Tenían un escenario ideal para hacer una buena película de terror, pero no lo supieron aprovechar. Y quisieron recaer en lo típico, en lo que lleva haciendo el cine de terror estos últimos años. Y de hecho, en este tipo de películas donde están en ese como en ese casi límite de lo paranormal, podrían haber jugado un poquito con eso porque, como hablamos antes, las películas antiguamente, claro, tenían esa sensación de cercanía o de realismo, pero también tenían unos toques de fantasía que le aportaban al personaje. Como por ejemplo, como Freddy con metiéndose a los sueños de la gente, o que Jason en la segunda, en la tercera creo, sea revivido por un rayo. Que es una cosa que No es fantasía pura, pero sí está el tema de que Jason es un asesino que podría existir, como lo dije antes. entonces, claro, pues es una cosa que podrían haberle puesto a esta película para aportarle y para, para darle como un cierre y a la vez cerrarle la puerta a una posible fantasía posterior. Entonces tú al ponerle una característica, entre comillas, como fantasiosa, dices, ya, lo único fantasioso que va a tener este personaje va a ser esto, y más adelante en la película no va a aparecer nada más, porque ya tienes construido tu personaje. Tu personaje ya tiene el lado realista, como decía mi compañero, que era, por ejemplo, tenerle como un repertorio, tenerle un historial como macabro al personaje, y terminarlo, por ejemplo, que con los años, al estar dentro de la iglesia o de la iglesia, no sé, algún ente o alguna cosa, sin ser como tan explícito, decir que quizás adquirió o algún poder o alguna habilidad, eh, aparte de, la, de lo que ya tenía aparte de lo que ya tenía el personaje, que era, no sé, pues, eh, al ser, no sé, un personaje loco o un personaje que mata gente o alguna, o en otros casos, que que eran grandes, que eran como fuertes, como que resistían y le ponían algo más, como para que te diera como otra sensación de que quizás, no sé, a este no lo voy a matar un disparo, a este no lo voy a ahogar porque con esta otra habilidad o resistencia que tiene puede volver. Entonces a este personaje le podrían haber puesto algo pequeño para que te diera susto por el realismo que tenía y por el background que tenía, y también que te diera cierto miedo porque quizás, no sé, te podía aparecer en algún lado, o te podía, por ejemplo, poner no sé, no sé, alguna copia de ella en un lado y ella en otro lado, o que se teletransportara, no lo sé, pero algo que fuera limit como una fantasía limitada que le aportara al personaje. Es que incluso dentro de lo que es fantasía, porque la monja es parte del universo de terror que se hizo con el Uh -huh. Conjuro, con Annabelle, con la Llorona. Uf, me acordé de la Llorona. Bueno, ya está, ya hicieron este universo donde los fantasmas, los espectros y los demonios existen. Annabelle era un demonio, la monja era un demonio, bueno, un espectro, la Llorona es otro espectro. Estos espectros existen y han pasado cosas paranormales dentro de su universo. Es algo normal, dentro del universo es algo normal y algo que ellos quisieron hacer. El problema es que aquí tuvieron dos conceptos muy buenos que no lo aprovecharon de ninguna forma. Uno era el que yo expliqué, que tendría que haber sido el origen real de la monja, de cuando era un ser humano, cuando todavía estaba viva y lo que habría hecho para convertirse en un demonio. Y el otro lado es el lado del espectro. Y que ya no son un espectro, podrían haber hecho que dentro de la iglesia hubiese, yo qué sé, que se hablara
del espectro de una monja, que quizás tuvieran alguna foto de quién fue esta monja, que pasaran cosas raras, pero que no se vea el espectro. O que se viera de vez en cuando como alguna visión o algo así, pero que no interactuara físicamente con los protagonistas. Porque eso ya le empieza a quitar realismo dentro de la fantasía que se han inventado. De hecho, una película que hace eso muy bien es 1922, que es una película que está en Netflix, una película de terror muy buena, que juega con el tema de que hay un espectro en la película, pero de hecho no tiene screamers, es más terror psicológico, más suspenso, pero existe un espectro, el protagonista lo ve, pero es más una ilusión. Él cree que lo está viendo, pero el espectro nunca está ahí. Pero él cree que dicho fantasma está ahí y que le puede hacer algo. Cuando realmente el espectro simplemente está ahí para asustar al protagonista y para envolvernos más en la atmósfera de que el protagonista se está volviendo loco. Aquí no hicieron nada de eso. Hicieron a un espectro, pero que puede interactuar físicamente con los protagonistas, cosa que no tiene sentido realmente dentro del el universo de terror que han creado. Es algo que rompe las reglas de la fantasía que ellos mismos crearon. Y la verdad es que el hecho de que estas como que estas ideas se desperdicien es por una cosa como más comercial, porque como dijimos, ya ahora es un tópico que todas las películas tengan como screamers baratos o tengan que ver algo como con espectros, con fantasmas o cosas que en la vida cotidiana uno no ve. Eh, y eso pasó con esta película, lamentablemente, que era un Muy buen concepto, pero muy desaprovechado. totalmente. Y pasa ahora con los remakes. Hay muchos remakes de películas antiguas de terror que han estado haciendo y que tratan de poner, como de actualizar el como la temática o el concepto del personaje para adaptarlo a la actualidad, pero le quitan esa pizca de fantasía que decía que hablamos antes, que le daba, que le aportaba al personaje, porque por ejemplo, una de las películas que salió creo que el año pasado fue ¿Cuál? la de Chucky, ¿La de la Chucky? nueva de Chucky. ¿La de Child's Play? ¿La no? Exacto, la nueva de Child's Play. No sé si fue el año pasado o el 2018, no me acuerdo. Pero sí, salió hace relativamente poco. Que le quitan ese origen vudú al personaje y lo Mira qué hermoso. y lo Bobby. y lo reemplazan por algo más aterrizado, pero al tener ese como Ese acercamiento más fiel a la realidad, porque exacto, este Chucky es como un juguete automático, es como un robot, por así eso decirlo. eso le quita como el miedo que producía el otro personaje. Porque el otro personaje tenía esa característica vudú y que en la realidad podría haber existido un personaje, un muñeco que en donde en su ambiente moría gente, Bueno, para cambiarlo por un robot que más que es como cualquier cosa que uno puede. Es como por ejemplo hacer una película de terror con una tostadora. Una tostadora que te puede, no sé, que te lanza rayos y te puede matar. Es una cosa eh, que es demasiado realista o demasiado pegado a la realidad el concepto que deja de ser aterrador. Entonces esta película también cae en los screamers y en los ruidos fuertes, porque no tiene otra forma de meterte miedo. Porque como les digo, un personaje de estos que habla, un muñeco de estos que habla, que existen hace cuánto, hace 20 años, que existen los chiquitín cacúos, todas estas cosas que se hablan o cagan o mean, no te da terror, no da miedo. Entonces, le quitaron esa ese elemento que daba como no terror así como gigante como otras películas, pero sí te daban como una sensación como de extrañeza o de cosas que uno no conoce, que es como la arte vudú.
en las mismas películas de antes, por ejemplo, mataban a alguien con un muñeco vudú y todo. Y uno no sabe realmente si esas cosas existen, si hay gente O sea, que de verdad. existen rituales vudú, existe la cultura vudú existe, algo que de verdad No, existe, que claro, existen rituales vudú, existen, sobre pero todo en países de Centroamérica como Haití, por ejemplo, se realizan muchos rituales vudú, mucha magia vudú, ya que funcione o no claro, funcione, otra una cosa, pero el vudú existe, a el budismo lo, existe. El, pero claro, sí. a lo que, o sea, a lo que refiero yo es que, claro, existe, pero no mucha gente conoce sobre eso. Entonces te da esa sensación De ¿cómo lo podría? miedo a lo desconocido. Exacto, exacto. Entonces, eso era lo que le daba al Chucky como un plus. Una especie de misticismo que había Exacto. alrededor del muñeco, que había sido imbuido por la magia vudú. Y que podía, no sé, podía meterse en otro, en Ujú. otra, o en otro muñeco, o en otra persona, dependiendo de cuánto tiempo estuviera dentro del muñequito este y todo el tema. Pero es que este personaje no, este personaje nace de un empleado frustrado Ah, exactamente. que dijo, Que le me quitó, tratan como la wea en el trabajo y voy a hacer que un muñeco mate gente. le voy a quitar el protocolo de seguridad. Y el muñeco, la idea es que va aprendiendo, empieza a poner celoso de la gente. Su dueño, que no recuerdo cómo se llama el niño, pero su dueño empieza a juntarse con más gente, empieza a hacer nuevos amigos. Y este Chucky se empieza a poner celoso y empieza a hacer cosas que no debería hacer. Como ya sea matar gente, ya sea matar un gato en la película. Pero no le falta ese misticismo que tenía, por ejemplo, el original con el tema de la magia voodoo, que había estado imbuido, ¿no?, en magia voodoo, al haberlo hecho un robot. Y claro, de hecho, este concepto, si uno le quita como el concepto comercial, porque ya estas películas de terror son netamente comerciales, el puro nombre y agarran a un director y el director hace lo que puede con la idea de mierda que tienen las productoras grandes y todo esto. Si uno lo saca de todo ese contexto y hace un remake de Chucky, quizás te puede salir algo bueno de un muñeco electrónico que mata gente. Es una cosa de quizá jugar más. Si tú no puedes jugar ya con el personaje, porque el personaje ya, como que, ya al hacerlo un muñeco electrónico, ya como que pierde toda la gracia. Ahora, si tú juegas con el contexto quizás de los poderes o de lo que puede llegar a ser este personaje, quizás te puede salir algo bueno. Entonces, por ejemplo, no sé, si este personaje tenía el, la capacidad de conectarse a otras cosas electrónicas Sí, verdad, o a la bueno, electricidad cierto, y todo, cierto. Pero podrían haber jugado con eso, podrían, no lo sé, quizás la inteligencia del personaje haberse metido en otras cosas, o en otros muñecos, o quizás en, no lo sé, es que no lo hacen, en... creo que hay solo una escena en la que está en una tienda y controla a otros Exacto, muñecos. Eso podría haber sido maravilloso. Haber hecho, yo qué sé, que haber llegado a la tienda y empezar a controlar otros muñecos y por ejemplo, 6 muñecos aparte de este, que encima también los hubiera manipulado, les hubiera quitado el protocolo de seguridad y ya tenían 5 o 6 Chuckies extra para jugar en la película. Para jugar con el tema de los asesinatos, del tema del terror, pero no lo hacen. Creo simplemente controla un muñeco, no recuerdo qué es lo que pasa en esa escena, pero creo que es el único momento en el que usa esos poderes. la verdad que Aparte sí. de, creo que controlaba en algún momento una cámara también. Ujú. De No hecho, recuerdo bien. de hecho creo que en la, de lo que yo recuerdo de la película, creo que antes del clímax, en la tienda, controlas a alguno, pero en la escena final donde va a matar a la mamá y al cabro, Está solo, es solo él, está con un solo. cuchillo. Y ni siquiera usa los poderes que tenía. Es- No, es un muñeco con un cuchillo. Que entonces que... dale una patada, que era Exacto. lo más fácil. Y de hecho lo matan sacándole la cabeza, creo. Sí, la mamá le arranca la cabeza. Entonces, que los mismos productores no respeten el personaje o que, claro, el concepto no haya sido tan aprovechado por lo mismo, por el tema comercial y que estos quieren generar solamente plata con estas películas, es otro material desaprovechado o no bien llevado. Quizás no hubiera sido la mejor película o una película excelente de terror, pero hubiera sido decente, hubiera sido una película que la gente quizás no sé que está buena,
algunas escenas, quizás el personaje no era tanto, pero hay algunas escenas que, claro, que te dan terror, ¿cachai? Cuestiones, o que pudieran haber jugado con el sentimiento de la privacidad, que ya por ejemplo, aquí en Chile la privacidad es poca, todo el mundo te rastrea de las cámaras, cachai, qué guay, estás en tu teléfono, guay. Entonces, si hubieran jugado más con eso, con el miedo de la gente a sus cosas o a que vulnera la privacidad con este personaje que controla los artefactos electrónicos, bueno, sería algo decente, quizás algo bueno. Incluso podrían haber hecho, hablando de la privacidad, que ya que es un robot que, inteligente, ya que es un robot que va aprendiendo, que se va poniendo celoso, que va haciendo todo este tipo de cosas, hablando de la privacidad, que, por ejemplo, solo hiciera este tipo de cosas, eh, ya sea al niño o a gente cercana al niño, pero que el niño no se diera cuenta, que el niño no lo supiera, o al revés, que solo era el niño y el niño intentara hablar con el resto, pero nadie se diera cuenta porque es un muñeco y porque no debería hacer esas cosas. Que creo que pasa algo así, pero no está bien aprovechado tampoco. No. Que es una película malísima. Al fin y al cabo es una película. No es como La Monja, que tiene como el potencial de haber sido una película buena, que no es una película que digáis es pésima película, ¿Que no? pero, o ¿Que sea, no? o sea, La película es malísima. Es mala la Es película, es malísima. mala la película, pero uno se queda con esa sensación de que, puta, De que podría haber este sido personaje. algo. Pero Podría haber sido pero esta mejor. película no, esta película es mala, es mala en todo, todo es malo. Malo. Podemos hablar de otro personaje de terror bastante desaprovechado, ya que somos latinoamericanos, que es La Maldición de la Llorona. Somos latinoamericanos, debería darnos miedo esta película. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Es como la leyenda más conocida de Latinoamérica, la leyenda urbana de terror, probablemente de las más terroríficas incluso, de Latinoamérica en general, pero no pudieron hacer nada, no lograron, no captaron la esencia de la Llorona. No, nada cuela, nada. Una... Bueno, que esa película tiene más problemas aparte de la Llorona, tiene problemas de actuación, problemas de guión, problemas de que nadie habla con nadie, nadie dice nada. Dentro de nuevo de que esta gente estaba haciendo su universo de terror y en este universo ya habían pasado cosas paranormales, pareciera que nadie quiere hablar de la Llorona porque creen que no les van a creer, siendo que ya habían pasado las cosas del Conjuro, habían pasado las cosas de Annabelle. ¿Qué pasó aquí? Aparte, yo te lo digo, entiendo que quizás no haya triunfado bien en Estados Unidos, que no haya triunfado bien en otros países, pero es que incluso aquí en Latinoamérica, La Llorona es de las leyendas más famosas y de las leyendas más aterradoras probablemente que existen en Latinoamérica y en España creo que también. Era un concepto muy bueno también. Era un espectro que ya existe, bueno, no existe, pero la leyenda existe. No tenían que haber inventado tantas cosas. Un espectro que mata a hombres, que encima aquí ni siquiera creo que no mata a hombres, mata a niños, pero bueno. Que es todo lo contrario a lo que debería ser la monja, porque la monja, perdón. Tengo. Esa película me provocó secuelas. La monja Ojalá no haya secuelas de esa. Tengo traumas de lo mala que fue. No saquen secuelas de la monja. Tengo traumas de lo mala que fue. Es aterrador lo mala que es. Eso es lo realmente aterrador. No, pero la Llorona. El concepto de la Llorona es que mata hombres. No mata mujeres, no mata niños. Mata hombres. Busca hombres para matar. Porque en la historia, bueno, hay muchos orígenes de la historia. La que yo conozco es que hizo una especie de pacto con Satanás. Y por el hecho de que su marido le fue infiel y quería castigar a su marido. Pero, no, mentira, creo que estoy combinando dos versiones. Hay una versión en que el marido la engaña y ella por venganza mata a sus hijos. Hay otra versión que es el diablo que ahoga realmente a los hijos y ella deambula en pena por la vida. Pero el concepto es ese. Ella no mata niños, ella busca a sus niños. Ella busca niños para llevárselos, pero no para matarlos. La Llorona, el objetivo de la Llorona,
es matar hombres. Ella está enemistada con los hombres, no con los niños, mucho menos con las mujeres. Era un... Aparte de que se perdió... Voy a tocar un tema polémico, pero aparte de que perdieron una película feminista brutal por matar hombres, perdieron mucho lo que es la esencia de La Llorona, que además no es un espectro que se te aparece así como así. La leyenda cuenta de que si vas en una carretera a oscuras, lo primero que vas a escuchar es un llanto. No se te va a aparecer en la cara. Si vas en una carretera, si vas en una autopista, si estás en el campo, si estás a solas, de noche, lo primero que tienes que escuchar es un llanto. Es a una mujer llorando. Y que se te va acercando poco a poco ese llanto y lo vas escuchando cada vez más fuerte. Si eres hombre, se te va a acercar mucho más. Si eres mujer, no se te va a acercar. En la película, no llora. No llora en ningún momento. En la película aparece de la nada, de forma muy sigilosa para lo que es La Llorona, y no llora. Se llama La Llorona. Por favor. Qué horrible. Qué horrible, en serio. Qué mal. Porque estas películas tuvieron que salir ahora. Estas películas salieron antes. Cuando de verdad la gente quería hacer películas. Porque hay directores que les encanta hacer estas películas. Hay directores que, por ejemplo, adaptan libros o adaptan novelas y cosas y lo hacen tan bien. Por ejemplo, no sé si. O sea, personalmente a mí me gustan mucho las películas que están basadas en los libros de Stephen King. Las películas. No son como 100% fiel al libro. ¿Te gustó La Torre Oscura? Menos esa. Me gusta esa. Vale. Pero centrando en la película de terror Nada, de Stephen King. Pero It, Cuyo, esas películas son por ejemplo, los capítulos que salen El Resplandor es una película espectacular. en The Creepshow también son muy buenas. De nuevo, 1922, que está basada en una novela corta de Stephen King. También es buenísima. Son películas que son buenas, porque el director en sí tenía ganas de adaptar esa novela y tenía como un cierto... Y se nota el cariño que le tiene a esa novela. Exacto. Se nota el cariño a los personajes de esas novelas. Se nota el esfuerzo por querer hacerlo bien. En cambio aquí se ve que simplemente tomaron a un fantasma que es muy conocido en países de habla hispana, pero es que parece que ni siquiera se molestaron en investigar lo que es este fantasma. Parece que ni siquiera... A mí me duele porque soy latinoamericano, porque conozco esta historia desde que soy niño, y a mí siempre me han gustado las historias de terror, y La Llorona es una de las que más me ha gustado. Pero es que parece que ni siquiera se molestaron en investigar lo que es La Llorona, el origen de La Llorona. Bueno, el origen creo que sí se explica, pero no bien. No se molestaron, no lograron captar la esencia de lo que es el espectro de La Llorona. Y eso es muy... ya es una cosa común en las películas de terror ahora. De hecho, me gustaría, por ejemplo, ver qué podrían hacer la gente o los directores que hacen películas animadas. Ver cómo harían una adaptación de esta leyenda de La Llorona. Porque los directores de animación, por ejemplo, no sé, los indie o cosas, ellos sí les encanta hacer películas. Siempre tienen como un amor bonito hacia sus películas que hacen. No como estas personas, porque estas personas... Con ganar plata. Exacto, solamente buscan buscar plata, no buscan generar nada más aparte del dinero. Entonces, me gustaría ver si es que el mundo del terror se podría trasladar a la animación y ver si es que se podrían hacer películas buenas de terror pero animadas. No sería como un no hay yo recuerdo películas de terror animado. de terror animadas, creo que no.
pueden que haya alguna, Ahora quizá, estoy dudando porque me suena. pero no he visto ninguna. Porque imagínense una versión animada. Ah, bueno, Monster House. Monster Esa, House. muy Ahí tenía muy una película de terror animada. muy buena película. Entonces, claro, pues la animación igual le puede dar un toque diferente o algo, pero yo voy más a que los directores de esa rama le tienen más cariño a lo que hacen. Sí, Por una cosa de que ellos desde cero hacen todo, ellos no se tienen el concepto, ellos hacen a los personajes, entonces como que se va creando un cariño con el proyecto. Aquí no, aquí la en las películas de terror de ahora te pasan el guión, te dicen, le pasan el guión al director, porque los directores aquí, con la mierda que sale aquí, no creo que un director de Hollywood haga esta mierda. O un escritor de la autorización para poner su nombre en algo tan mierda. Porque no creo que ellos mismos hayan escrito algo así. No creo. Porque son personas que quizás no los conocemos, pero hayan trabajado muchos años en el cine. Entonces se nota que las productoras se meten mucho en los proyectos. Entonces hacen que pasen estas cosas. Ellos quieran, porque ellos vienen con la idea, por ejemplo, no sé, no recuerdo ninguna productora, pero no sé, vamos a poner Warner, que Warner siempre Sí. te pone la idea, dice, ¿sabes qué? Quiero hacer una película, no sé, del Trauco. Y aquí tenéis, ¿Tú crees que se puede hacer una película de Tronco? no lo sé, pero... Con lo con lo ofendida con lo ofendida que es la sociedad, No, obviamente no se podría hacer. pero, o sea, es una cosa de, por ejemplo, para hacerte una idea, dice, quiero hacer una película de esto. Del trata del Caleuche. Y como que tienen una idea central y ya después como que ya hacen el guión y quizás hayan cosas que no que le voten y vayan cambiando y todo y cosas. Porque por ejemplo lo que pasó con It, con el, ¿cómo se llama el director? No, o sea, Ay, no me acuerdo de Argentina. Andrew Muschietti. Creo que sí. Bueno, estoy seguro, lo voy a buscar para Él se notaba que le gustaba la la, la novela de It. Andy Muschietti. Andrés Muschietti, sí. Que le gustaba la novela, él se la leyó completa, la novela. Entonces se nota que él tenía un interés en hacer un producto bueno. Por más porque, de hecho, creo que es de Warner, de hecho. Y de Warner, exacto. Al tener un director que está tan metido con con el concepto de la película, quizás los de Warner se hayan metido, pero el director hizo algo para que esos cambios o esas cosas no influyeran tanto en cómo se veía la película o en cómo se desarrollaba la película. Es que hasta el propio Stephen King dijo que la adaptación estaba súper bien hecha. Sí, total. El mismísimo Stephen King dijo que era una muy buena adaptación. Entonces... Y ahí se nota el cariño que le tienen ciertos directores a ciertas películas. Exacto. Porque, claro, pues, al ser una idea comercial desde un principio, los directores como que se aferran a eso y no se dan el tiempo de hacer una película buena. Entonces, eso es lo que mayoritariamente pasa con las películas de terror actualmente, que no hay cariño en hacer una película buena o en hacer que el espectador sienta algo con tu película. No son como las películas de Hollywood que, no sé, no recuerdo cómo se llama este director que me encanta, que hace todas las películas de DiCaprio, weón. Yo no soy muy bueno con No, se llama no. Lo siento. Ya. Lo van a conocer, por ejemplo, una vez en Hollywood o por Tarantino. Tarantino, sí. Que ellos siempre buscan tener o buscar que la gente recuerde la película por algo. O que sienta algo. O que sienta, no sé. Si tú conocías la vida de Sharon Tate, dices, oh, mira, ¿qué pasó esto? Mira este otro. De hecho, sale un cameo de Charles Manson en la película. Y yo no lo capté porque yo no conocía a Charles Manson. No conocía la historia de Charles Manson. No era una cosa, o sea, cachaba que era así como por encima, como decir, ¿sabes qué? ¿Quién es Don Francisco? Así de todo, ya. Pero no era una cuestión de la historia o algo. Entonces cuando salió en la película, yo no lo conocía, no caché
que la referencia era para él. Porque claro, pues la referencia no es literal, pues no le dicen, ¡oh, Charles, hola! No. No vi la película, ¿cuál es la referencia? ¿Ah? No vi esa película, ¿cuál es la referencia? La referencia es que está va Charles Manson a la mansión de Sharon, y sale en la puerta. ¿Es la... cuando mata a la mujer? ¿O no? ¿No es? No, sale, el loco están de día y el loco no, Charles no lo mató. spoiler, a la casa y creo que pregunta por Sharon. Y después se va. Es una cosa súper rápida, es como un par de segundos que habla con el esposo de Sharon y se va. Entonces, claro, te muestran quién es el personaje y obviamente en la historia real el loco sabía que la mina vivía ahí, y como que investigó un poco sobre la mina. Entonces, claro, esa referencia hace que tú sientas algo con respecto a la historia que se está contando. Entonces, con las películas de terror no pasa, como que no hay nada que te haga decir, oh, mira, sé que mira, está aquí, está bueno, o algo que está malo, o lo mismo como para recomendarla, nada. Como que son súper vacías. Nada que haga que la película se destaque por algo. Nada, ni siquiera ni por el efecto especial, que ni siquiera en eso son buenas. Y en eso, en la monja había escritos que se veían feísimos, se veían horribles. Es que a mí la monja me dio risa. Entonces, está toda la película riendo. No hay nada, se nota que demasiado mala. Se nota que los directores no tienen esa intención de hacer una película buena. Para nada. Y esta, La Llorona, a mí especialmente me duele, porque a mí siempre me ha gustado la historia de La Llorona, y cuando vi el tráiler dije, oh, genial, van a sacar una película de La Llorona, quiero verla. Es una mierda también, es malísima. Peor incluso que la monja, yo creo. Pero bueno, llevamos 50 minutos, yo creo que ya es momento de hablar de una película de terror realmente mala. Vamos a inaugurar una sección. Empezamos la sección. Que como cuando la pusimos en el papel dijimos, oh, bueno, es bastante entretenida. Que es hablar sobre, dependiendo del tema del podcast, hablar algo malo sobre o una cosa mala del tema. En esta ocasión vamos a hablar de una película de terror. La peor película de la semana. Así se llama la sección sería la o el peor X, dependiendo de lo que estamos hablando, de la semana. Esa es la sección. Vamos a elegir una película, un videojuego, lo que sea, que sea extremadamente malo y que queramos hablar de él. Porque tiene tema de estudio esto. Debería ser pasado en los colegios de cinematografía Esto es un ejemplo de cómo hacer una película. Tú tomas este guión y haces todo lo contrario y te sale una buena película. Exacto. En esta ocasión vamos a hablar del queridísimo Jason X, por favor. ¿Cómo empezamos con esta mierda de película? ¿Cómo matar a un personaje? ¿Cómo arruinar al extremo a un personaje? Y literalmente, ¿cómo matar a este personaje? Porque si ya era difícil matar a Jason después de que le haya caído un rayo y que sea completamente inmortal, ¿cómo matas a la reencarnación futurista de ese mismo personaje? Es como ponerle el armamento de, no sé, de 500.000 tanques a Robocop. ¿Cómo matar a eso? No sabéis cómo. Esta es lo mismo. Matan a Jason al principio de la película y una máquina que no sé. Partamos con el argumento de la película. Partamos con el argumento. Capturan a Jason, le quieren hacer un interrogatorio, no lo sedan, no hacen nada para que se detenga, no, lo tienen ahí, tranquilo, quieren estudiarlo mientras está vivo, mata a unos policías y para detenerlo lo encierran en una cámara criogénica. ¿Qué pasa? Que la que lo encerró también quedó criogenizada. Pasan los años, no sé cuánto, creo que son 200 años, creo que pasa, o algo así. O 400, no me acuerdo. ¿Tú te das cuenta cuando pasé por un evento traumático que tu cerebro quiere eliminar esos... Ya, me pasa lo mismo con esta película. Pasan muchos años y llegan una nave
como de exploración, por así decirlo, que va buscando... Bueno, son humanos que van descongelando cosas. No, no me acuerdo. Malísimo. La cosa es que encuentran a Jason y lo van a estudiar y todo. Descubren que es una persona que mató a 200 personas mientras estaba viva. Y Jason se descongela y empieza a matar gente en la nave. ¿Qué pasa? Que hay uno de los personajes, uno de los protagonistas, tiene un robot para fines sexuales. La película es excelente. Tiene un robot para fines sexuales, pero que el robot se puede actualizar y le pusieron una especie de actualización militar. Acribilla a Jason, le gana a Jason, pero Jason cae en una máquina para regenerarlo y aparece nuestro queridísimo Jason X. De hecho, hicieron una copia barata de la mina que sale en Resident Evil, de la película Resident Evil. Esa mina es el robot sexual, es un bootleg de esa persona. Y todo el resto de la película es escapando, intentar detener a Jason de alguna forma. De formas muy estúpidas, porque hay un momento en el que lo encierran en una cámara de simulación y meten a dos mujeres para intentar seducir a Jason. No sé. Y Jason inteligentemente, creo que lo único bueno que ha hecho en la película, la mete en un saco y agarra una y empieza a darle a la otra. Mata a una con la otra. Entonces, comedia tiene el personaje. Sí, tiene su sentido de humor, Jason. Yo creo que es lo único bueno. Pero todo lo demás es un pedazo de mierda. Es una cosa que si te la topáis, no la veáis. No le sigas el juego a tu viejo de 45 años que dice, oh, mira, encontré esta película solo porque vio la portada. No, no. Jason X, no. Jason X, vetado, no lo vean. Si lo encuentran en Netflix o no sé, en una propaganda en el... No la vean. No dejen que su papá vea esas cosas. Esa película debería morir. Deberían quemarse todas las copias de esta película que existe. Y ojalá existiera el aparato de los hombres de negro para poder borrarnos de la memoria esta película. Es malísima. Bueno, y el final de la película, que bueno, aparte de que ya han pasado mucho tiempo y no sería spoiler, sino que sería salvarles la vida, aparece el jefe maestro de Halo. ¿Te acuerdas ahí? Aparece el jefe maestro, un jefe maestro rojo de Halo, y se lo lleva a una especie de tierra que supuestamente no debería ser la Tierra, porque dijeron que en la película se dice que la Tierra ya no puede ser habitable, pero se lo llevan, no sé, será una simulación o algo así a la Tierra, y ya está, ahí termina la película. Así es decir, era fácil. Le costó hora y media de película encargarse de Jason, cuando simplemente necesitaban al jefe maestro. Es que tampoco... Es que ver el guión o verla grabada y decir, oh, qué gran película, hay que estrenarla, es como... Es que ni siquiera el diseño del personaje se parece al cyborg de Max Steel, o sea, qué mierda. ¿Qué es esto? No lo sé, no sé qué pensaron en conocer ¿Por qué? ¿Por qué? Habiendo películas de ciencia ficción de terror tan buenas como Depredador o Alien, existiendo películas tan buenas de ciencia ficción que son de terror, ¿por qué le hacen esto a Jason? Como que trataron que quizás quisieron hacer un crossover con esas dos y necesitaban un Jason como más actualizado, no sé, como más poderoso, como más robótico. No sé por qué. Pero... No lo sé, porque quizás el xenomorfo se lo iba a pitear, no sé, una cosa que quizás querían hacer un crossover y hicieron un Jason, vamos, metálico. Tanto, no sé, no les bastaba con haber hecho el crossover con Freddy Krueger que... No sé, pero no la vean. Es muy mala. Y esta es la peor película de la semana. La ganadora del premio a la peor película. Por favor, no la vean. No es la peor película de terror, existen películas de terror peores. Pero que es malísima. O sea, todas las demás tienen el factor de que la gente hueá que no sabe nada de cine las va a ver al cine. Esta película no se lo podéis recomendar a nadie. O sea, ni a tu peor enemigo le podéis recomendar esta película. O sea, La Monja es una mierda. Sí, es malísima. Pero tiene un concepto original, tiene algo atractivo. Tiene a la monja que no se había explorado, no se había explorado una criatura de terror que fuera una monja.
Luego está, bueno, La Llorona también es mala, pero tiene el toque de que está basada en una leyenda urbana, latinoamericana muy famosa. Esta es mala, es tomar un personaje icónico, tomar uno de los grandes pilares del terror y del slasher y destruirlo. Y combinarlo con Max Steel, metieron ahí. Y eso, cabrón. Eso fue el podcast de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. Lamentamos que haya sido un especial de películas de terror el primero, pero cosas de la vida. Lo van a escuchar igual, lo sé. Sé que tenemos Una voz hermosa, lo sabemos. que somos profesionales en esto y que no es nada la primera vez. Pero nada, pues espero que les haya gustado, que lo hayan pasado bien un rato, que se hayan reído, que se hayan sacado unos recuerdos de haber visto alguna película de mierda. Que hayamos... Lamentamos haber despertado algún recuerdo traumático con esta película. Ahora, si despertamos sentimientos de ver una película buena, nos alegramos. O que Mira, eviten las películas malas. Ya que estamos hablando de terror, voy a recomendar una película de terror que deberían ver todo el mundo, que es 1922. Por favor, véanla. Yo creo que es la mejor película de terror de los últimos años, sin necesariamente ser un remake como It, porque It yo creo que es la mejor, pero es un remake, así que si tengo que recomendar una película, tiene que ser 1922. Es personalmente la mejor película de terror que he visto en los últimos 10 años. Así que eso. Lo estaremos viendo Un gusto. en el próximo El capítulo. próximo capítulo. Y nada, cabrón. Que tengan una buena tarde, un buen día, una buena noche. Y por favor vean buen cine y no esta basura. Nos vemos, compadres. Adiós.